A continuación, el doctor Jorge Antonio Aldrete Velasco, quien es un médico internista que cuenta con más de 35 años de experiencia, liderando diversos departamentos de medicina interna en instituciones de prestigio como la Cruz Roja Mexicana. Es expresidente de la Asociación Mexicana de Medicina y Cirugía del Trauma y expresidente del 2016 del Colegio de Medicina Interna de México, fungiendo actualmente como consejero activo. Tiene más de 20 años de experiencia en el área de investigación clínica, con más de 30 publicaciones en revistas a nivel nacional e internacional, además de haber colaborado en la edición de más de 200 libros publicados. Además, continuó su formación con un diploma en Finanzas y Planeación Estratégica impartido por la Universidad Iberoamericana. El día de hoy nos va a dar una plática acerca del tratamiento de la enfermedad de burnout. Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco al doctor aquí la invitación. Y bueno, a menos que ustedes sean hijos de un secretario de Estado, que puedan estudiar 2 carreras y tener que trabajar, y que puedan vivir en una embajada en el extranjero durante 8 meses, seguramente nunca han tenido burnout. Sin embargo, yo creo que todos los que hemos estado en la medicina y a partir generalmente del internado y la residencia hemos tenido algún caso de burnout, y muchos colegas desafortunadamente al tener que tener 2 o 3 trabajos para poder sobrevivir, y eso a veces lo tenemos que hacer durante varios años, pues evidentemente la posibilidad de tener burnout existe, ¿no? Bueno, el síndrome de burnout fue por primera vez reconocido en 1964, en donde se comenta que es el agotamiento de energía experimentado por profesionales cuando se sienten sobrepasados por los problemas de los demás. Y bueno, generalmente se aúna una pérdida progresiva de energía, síntomas de ansiedad o depresión, actitudes relacionadas con falta de motivación, es que nada más tengo que ir a trabajar, nada más voy a trabajar, tengo que hacerlo. Sí, bueno, a veces cierta agresividad o indiferencia hacia los pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud, desde 2017 México ocupa el primer lugar de burnout. O sea, si a veces nos preocupa no tener un primer lugar en algo, esperemos que lleguemos al 5º partido en el Mundial. Bueno, en burnout sí lo tenemos. Según el Instituto Mexicano de Seguro Social, al menos 75% de los trabajadores presenta este tipo de problemas. Y se ha encontrado cifras donde más de 52% de los médicos reportan síntomas compatibles con el síndrome de burnout. En México existen prácticamente 3 estudios. Uno que se hizo en enfermeras, en donde se utilizó el inventario de Maslach para tratar de medir burnout. Y bueno, los servicios que se incluyeron fueron áreas críticas, urgencias, cuidados coronarios, terapia intensiva, ¿sí? Y no se incluyeron áreas no críticas. También en ese estudio de Ballinas, bueno, lo que se comentaba es que los principales estresores eran faltas de recursos para el trabajo, falta de reconocimiento para el trabajo, relaciones conflictivas, carga de trabajo, gravedad de pacientes, presión de tiempo para desarrollar el trabajo. Otro estudio que fue hecho en anestesiólogos por el doctor Magallanes, en 241 anestesiólogos, comentó que bueno, se incluían datos demográficos profesionales y nuevamente el inventario de Maslach. Y vean ustedes en este estudio, en hombres entre 30 y 50 años de edad, 64% tenían problema de burnout, con más de 10 años de práctica continua, prácticamente más de la mitad. ¿Sí? Entre los que hacían guardias nocturnas, 71%, ¿sí? Y que no seguían cursos ajenos a la medicina, 78%. En ese estudio, es el estudio más grande que hay a nivel latinoamericano, hecho en médicos, hay uno más grande en enfermeras, pero hecho en médicos es el estudio más grande a nivel latinoamericano. Es muy posible que alguno de ustedes haya participado en él. Hicimos una encuesta durante el Congreso Nacional de Medicina en 2016, y en esta encuesta se evaluó la posibilidad de burnout en colegas que estaban acudiendo al Congreso de Medicina Interna. Fueron más de 1,100 entrevistas, hubo un poco más, pero estas no estaban completas. 65% hombres, 35% mujeres, como comentamos, la mayor parte eran médicos internistas, había algunos recientes, cerca del 20%, y bueno, 35 estaban en hospitales públicos, 10 en consulta particular, y la otra parte estaban combinando ambas prácticas. Y vean ustedes, esto es en médicos mexicanos 2016, yo creo que el panorama actual es mucho mayor. Sí, médicos internistas. Las manifestaciones clínicas más frecuentes del burnout en médicos internistas mexicanos era fatiga, 78%, agotamiento imputable de la actividad laboral, 69%, y ansiedad, 65%. Y bueno, pues evidentemente a veces esto no se reconoce, se piensa que bueno, pues es parte del cansancio, que uno va envejeciendo,
como decía un colega, dice, los que estamos ya medio cerca de la apoptosis, nada más pedimos que no nos empuje, ¿no? Y bueno, la gente pues tiene cansancio, cefalea, dolor muscular, a veces también esto se puede también ocasionar problemas de insomnio y trastornos gastrointestinales. El problema aquí es que muchas veces se enfoca el cuidado de la salud solo en tres esferas, que es mejorar la experiencia individual, la salud de la población y mejorar la atención médica. Sin embargo, se ha incluido una cuarta esfera, que es mejorar la vida laboral de los proveedores de la salud. Y esto implica que las autoridades encargadas de esto, tanto administrativas como organizacionales, deben empezar a trabajar con esto. O sea, no solo que las cosas funcionen bien, sino ver que este prestador de servicio de salud pueda tener unas condiciones adecuadas para laborar. ¿Sí? No es diferente a otras patologías de síndrome de burnout, entonces por lo tanto pues, siempre es mejor prevenirlo. La atención con esto, bueno, es tratar de detectarlo de manera temprana y ver si la gente tiene sobreturnos, sobreguardias, si está rebasado por el trabajo. A veces también, si por algún problema familiar puede estar también repercutiendo en la esfera laboral. Y entonces se han hecho algunas prácticas preventivas, como la terapia cognitivo-conductual. Esto es tratar de identificar el problema y hacer modificaciones en conductas que pueden estar haciendo que esto sea reiterativo. Estas estrategias que tienen que ver con el mindfulness, que se ha puesto atención en los últimos años, o la atención plena en lo que es el gente. Entonces, ver un poquito cómo está la práctica actual y con base en ello ver si existen algunas cosas relacionadas con pensamientos o sensaciones negativas. Mejor manejo del estrés y bueno, un poquito también ya comentamos que esto es una responsabilidad de las organizaciones para poder atender el problema. El problema del burnout es que deteriora la relación terapéutica y los estados clínicos. Un médico está rebasado y que no puede poner atención con la gente, que tiene que dar consulta en 15 minutos, que hay 30 gente esperando en la sala de espera, y además, bueno, a veces con un trabajo no bien remunerado, no bien reconocido, y a veces considerado como médico de segunda categoría, porque así son manejados muchos médicos en nuestro país, desafortunadamente. Pues evidentemente todo esto lleva a que la gente se sienta rebasado, ¿no? Y bueno, el personal sanitario y aparte la atención, este tipo de síntomas puede superar hasta el 50% de los gastos en la atención. Los médicos con burnout son 4 veces más susceptibles a estar insatisfechos con su trabajo y tener pensamientos de abandonarlo. Y muchas veces no lo hacen por necesidad, o sea, tienen que seguir trabajando, no es porque quieran, tienen que seguir trabajando. Y entonces eso hace que sea una bola de nieve que no se pueda detener. Y bueno, evidentemente esto hace que a veces el médico, por cansancio, por fatiga o por descuido, pueda tener algún error médico. Entonces va más allá de, bueno, pues pensar en la resiliencia o el mindfulness, ¿no? Entonces, evidentemente hay que modificar estilos de vida y para esto, insisto, tiene que negociar la organización junto con el médico, también para tratar de crear cierto fortalecimiento mental y emocional, ¿sí? Y bueno, solo en casos específicos y convenientes podría manejarse esto con alguna terapia farmacológica, la cual nunca sustituye al apoyo psicoterapéutico. Entonces, bueno, hay estrategias individuales y hay estrategias colectivas. Lo que estamos tratando es también de enfocar eso a la estrategia colectiva, porque no es un problema de un médico, no es un problema del 3%, es un problema de más de la mitad de la gente que está prestando atención, particularmente en organizaciones de salud públicas. Entonces, se trata de que el médico pueda tener cierta autonomía, se le capacite y actualice en la detección temprana de este tipo de problemas, limitar el número de horas de trabajo. Digo, o sea, ver 30 pacientes en 7 horas y media, pues es impráctico, o sea, no sé cómo le puede ir a ese paciente o qué seguimiento pueda tener, ¿no? Asignación de tareas grupales en donde la gente pueda convivir con otros colegas, una toma grupal de decisiones, ¿sí? Y bueno, mejorar la calidad del ambiente físico del trabajo. Entonces, las organizaciones no pueden tratar de atender esto cuando ya está en la punta del iceberg. El problema es tratar de atenderlo de raíz y ver cuáles pueden ser las causas de todo esto. En Estados Unidos se ha demostrado que la reducción de las horas en las unidades de cuidados intensivos de trabajo y en las horas de las rotaciones reduce la incidencia de burnout. Ustedes ven que la nueva ley del trabajo, que entrará en vigor en pocos años, va a reducir el número de horas de trabajo de 48 a 40 horas. Pero esto no creo que aplique a todos los colegas médicos. Y no creo que eso además nos diga, no vas a hacer guardias de 24 horas. Cuando yo era interno, teníamos guardias, ¿sabe?, con fines de semana. Nos entrábamos el sábado a las 8 de la mañana y salíamos el lunes a las 2 de la tarde. O sea, 52 horas. Y no creo que sea solo experiencia de un servidor. O sea, lo tienen así. Y si uno no está en la guardia, y si uno no está pendiente, pues nada más castigo de guardia, ¿no? O sea, entonces, creo que esto hay que irlo cambiando, ¿no?
La norma oficial mexicana establece que las directrices para identificar, analizar y prevenir factores de riesgo y psicosocial es la que se debe estar implementando. Y las empresas mexicanas, y eso incluye hospitales, están obligadas a implementar políticas y medidas para tratar de mitigar los riesgos. Sin embargo, como ya comentamos, México permanece como uno de los primeros países, ¿sí?, con el mayor prevalencia e incidencia de burnout. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, uno, reconocer y evaluar el problema. Mientras no se reconozca, ¿sí?, esto no se va a poder atender. Tratar de aprovechar el liderazgo de quienes tengan subordinados, desarrollar e implementar intervenciones específicas, cultivar el espíritu de comunidad. Los médicos somos muy gregarios, no nos gusta trabajar en equipo, y eso es un problema serio. Ustedes vean que hay sindicatos que protegen a todos, no hay un sindicato médico. Los últimos sindicatos médicos que protegían fueron más o menos eliminados en los 60. Entonces, no hay nada que nos proteja como tal. Entonces, creo que los médicos tenemos que empezar a tener cierto liderazgo en esta parte de protección a los colegas. Promover la flexibilidad e integración entre vida laboral y personal y proporcionar recursos para mover la residencia y el autocuidado. Microsoft, esta empresa de cuestiones de computacionales, implementó un programa piloto en sus oficinas de Japón, en donde la gente trabajaba 4 horas a la semana en lugar de 5, sin reducir los salarios. Y bueno, creo que los japoneses son diferentes a nosotros, creo que es gente mucho más organizada, muy disciplinada y todo. Pero bueno, aquí aparentemente, y con cierto compromiso de los trabajadores, la productividad se incrementó 40%. Ojalá y esto llegue a ocurrir en nuestro país, lo veo difícil, pero tiene que empezar a haber algunos cambios, ¿no? Y esta disminución de las jornadas de horas laborales permite a la gente tener un poquito más de tiempo a nivel familiar y también personal. Entonces, uno es reconocer y evaluar el problema, y esto es una obligación de las instituciones o las jefaturas de servicio. Y una vez que esto se puede evaluar, checando niveles de agotamiento, niveles de compromiso, porque el médico cansado deja de estar comprometido, y esto no implica falta de responsabilidad, simplemente no se puede seguir trabajando, o sea, uno está agotado. Y con base en ello poder realizar algunas metas, algunas cosas que se pueden ir desarrollando poco a poco para hacer los cambios. El inventario más sencillo, y ustedes pueden ponérselo a alguno de sus residentes o a alguno de los médicos que estén a su cargo, es el inventario de Maslach. Y entonces con esto podemos evaluar fatiga emocional, despersonalización y cómo los logros se están dando o se están impidiendo evaluar. Entonces, bueno, esto puede permitir, y también evaluando toda la esfera, la edad, sexo, la carga horaria, la falta de personal, el bienestar, el desgaste emocional, qué cosas se pueden ir implementando. Algunas son factibles, otras no, pero podemos ir mejorando el problema poco a poco. Desafortunadamente en nuestro país, y esto se ve de las esferas más altas, nos faltan líderes. Líderes que quieran ver por los demás, no por sí mismos. Entonces, en esta medida, que empiece a haber médicos líderes y que en esa medida vean por los demás y todo, creo que esto puede empezar a cambiar. Y bueno, también ese tipo de personas deben estar preparadas y equipadas para su función de liderazgo. Después, bueno, ver un poco, eficientar el entorno de la práctica médica. ¿Sí? Y entonces, bueno, por ejemplo, en radiología y cirugía, ustedes pueden ver que los hospitales se quejan por los tiempos de traslados de pacientes. ¿Cuántas veces dicen, oye, estoy aquí en rayos X, tengo 2 horas esperando al paciente y el paciente no baja? ¿El problema cuál es? Es el camillero, se fue a desayunar, la enfermera no está, bueno, ¿qué les puedo yo decir a ustedes, no? Los tiempos entre paciente y paciente llegan a variar en la atención primaria y servicio de urgencias. Y bueno, el mal manejo de las muestras, ¿cuántas veces no tienen ustedes que enviar a repetir la muestra o algo porque, bueno, pues no se pudo manejar, o van a tomar la muestra y el paciente está en rayos X, esto ya pasó un día para que le van a tomar la muestra, ¿no? Insisto, tenemos que dejar de pensar en uno para pensar en todos. Los médicos, como insisto, somos a veces muy individuales y tenemos que empezar a pensar en los demás para que esto pueda cambiar. Esta parte también abarca una gama importante de experiencias. Bueno, celebrar los logros. Oye, fíjate que me fue muy bien con el paciente, pude presentar muy bien la sesión, apoyarse mutuamente en experiencias difíciles, sobre todo poner la pérdida de un paciente, algún error, algunas veces algún problema legal. Y bueno, compartir ideas sobre cómo pueden ir mejorando todo. Utilizar incentivos y recompensas. No todas las recompensas que nos llenan como persona tienen que ver con el tipo económico. Entonces, a veces el simple hecho de reconocimiento, el simple hecho de ser valorado puede ser importante, ¿no? Y entonces, a veces piensan que esto puede ser acortando el tiempo dedicado a cada paciente. No siempre es así. Yo sigo pensando que no todos los pacientes son de 15 minutos.
Entonces, habrá que ver y también empezar a poner ciertos cotos para poder tener una mejor atención a los pacientes. Esta parte también se piensa a veces que soltando más pruebas o procedimientos se puede hacer mejor, no siempre ocurre, o trabajando más horas. Creo que hay que trabajar mejor, no necesariamente más. Como comentábamos, a veces esta remuneración, que a veces es en algunos hospitales privados, basada en productividad, ¿sí? También aumenta el riesgo de burnout en los médicos. ¿Por qué? Porque dedicamos menos tiempo al paciente y estamos más presionados para tratar de conseguir un incentivo económico que no siempre cumple los objetivos. Entonces, creemos que no necesariamente deben utilizarse incentivos financieros, sino también algunas otras cosas como flexibilidad en los horarios de trabajo o una integración de trabajo-vida. Hay alguien que dice, oye, tengo que ir a dejar a mi hijo en la mañana a la escuela, no puedo llegar antes de las 8. Bueno, entonces en vez de que entre a las 8, a las 7 entra a las 8 y te vas un poco más tarde. Ese tipo de flexibilidades o poder negociar horarios o cambios de guardias con otras gentes puede ser importante, ¿no? No hay un modelo correcto o incorrecto. Yo creo que esto se negocia de acuerdo a la persona, de acuerdo a la institución y de acuerdo a las metas que esta institución pueda tener. Por las metas que maneja la institución no las puede manejar si no se pone de acuerdo con los prestadores de servicio para poder trabajarlas en equipo. La mayoría de las organizaciones sanitarias tienen declaración de misión altruista, sí, o sea, la misión es qué esperamos ser y qué servicios vamos a brindar, pero nunca lo involucran a uno. Le dicen, esta es la misión, y esto es lo que tienes que hacer. Bueno, involúcrame, déjame hacer que en vez de ser tu misión, sea nuestra misión, y que yo sienta como tal esos objetivos y esas metas, ¿no? Y entonces, esta cultura, valores y principios de una organización tienen que determinarse en equipo. Otra parte, estos factores que pueden influir en la cultura, particularmente los mexicanos tenemos ciertas cosas relacionadas, es un poquito, me tardé tantito, ¿sí? Esas situaciones a veces imprecisas, por ejemplo, no es muy valorada y no debe ser, ¿no? Ya comentamos esta flexibilidad entre vida laboral y personal. Creo que todos, por lo menos aquellos que ya rebasamos la rayita de los 60, en algún momento sufrimos, y tal vez no éramos conscientes de ellos, esta parte de burnout. Y eso castigó a los seres que más nos interesan, a la familia. O sea, ¿cuántos de ustedes no sacrificaron tiempo en el trabajo y todo para poder llevar cierto sustento a la familia? ¿Y qué es lo que pasa? De repente llegan ustedes a cierta edad y le dicen, es que nunca fuiste a mis festivales de la escuela, ¿sí? Te saliste de la boda de fulano porque tenías que ir a ver un paciente. O sea, las reclamaciones se dan y las tenemos todos, ¿no? Oye, nomás ¿te acuerdas de quién pagaba la colegiatura y quién pagaba las clases de inglés y el transporte escolar? No. No fuiste a mi festival de la escuela. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Entonces, esta parte que la gente pueda a veces moverse con un poquito de horario flexible puede ser importante. Entonces, creo que aquí también es cosa que las organizaciones empiecen a implementar la posibilidad de que los médicos puedan tener cierta mayor flexibilidad en cuanto a horario y la forma de trabajo. Entonces, hay gente que puede decir, oye, dame chance de empezar más temprano, me puedo ir un poco más tarde, o déjame llegar una hora más tarde y me puedo hacer. Y entonces ahí en contacto con otros colegas esto puede manejarse. Y entonces a veces esto permite cubrir las responsabilidades personales o familiares y de esa forma se vuelve uno más eficiente en el trabajo. Y entonces a veces es preferible para la organización contar con un médico a tiempo parcial, ¿sí? Y puede ser incluso una situación benéfica para ambas partes. Y bueno, pues esto de que de repente le dicen a uno, suertudote, ¿qué crees? Te toca la guardia del viernes, ¿no? Y esto es muy frecuente, ¿no? O a veces se complica coordinar el horario de trabajo con el personal de apoyo. Es que los médicos tienen que entrar a las 7, igual que entran las enfermeras, igual que entran los camilleros. No estoy seguro de que es así. Creo que cada quien tiene funciones distintas. Entonces, a veces flexibilizar horarios puede ser muy útil, ¿no? También las instituciones deben examinar la parte de los apoyos vacacionales, o sea, cuándo y cómo debe tomarlos la gente, y a veces incluso alguien que es que los va a tomar a fin de año, oye, necesitas tomar vacaciones antes, no vas a llegar a fin de año, de esa forma. Entonces creo que también este líder tiene que reconocer cuando la gente necesita un espacio para descansar antes, ¿no? Y bueno, las cuestiones que pueden ser las individuales, el nacimiento de un hijo. Cuando mi hija nació, nació en Oaxaca y yo estaba en Jojutla, Morelos, haciendo el servicio social. Yo conocí a mi hija cuando tenía 15 días. Entonces, a veces este tipo de cosas, y seguramente a ustedes también les ha pasado, pues existe, ¿no? La enfermedad o el fallecimiento de un familiar, ¿sí? Y bueno, tratar de cubrir de manera adecuada los fines de semana. Tengo un amigo cirujano, compadre, que durante 27 años fue médico de guardias de martes, jueves y sábado en La Raza.
Entonces pregúntenme cuántos eventos familiares se perdió, en cuántos no estuvo y todo, ¿no? Y luego sale de trabajar, de tener turnos nocturnos, y regresa a casa y son las 4 de la mañana y está viendo la tele. Y la esposa le dije, ¿ya vente a dormir? No, pues es que yo estoy acostumbrado a estar despierto en la noche. Entonces, esta forma de empatar horarios también con la familia a veces es muy complicada, ¿no? Y bueno, esa parte de promover recursos para el autocuidado y la resiliencia. Es triste ver colegas que no quieren, tienen que jubilarse y no tienen ninguna forma de apoyo, ¿sí? A veces se encuentran solos y todo eso. Y vuelvo a lo mismo, los médicos no somos dados a tener comunidades de apoyo a otros colegas. Entonces creo que eso es parte fundamental y aquí es donde la academia o el Colegio de Medicina Interna pueden empezar a tener grupos de apoyo para poder ver este tipo de colegas, ¿no? Y crear una cultura organizacional saludable y proporcionar recursos a los médicos que faciliten la implementación de este tipo de estrategias para ver la salud mental. Y bueno, el médico también de repente dice, no, pues es que me quieren hacer más resiliente para cargarme más la mano, ¿no? O sea, también este juego a veces medio injusto, de que bueno, me porto cuate contigo para ver qué otras cosas se puede asignar de tareas, ¿no? Y bueno, como comentábamos, el poder instaurar medidas operativas para reducir el burnout y promover el compromiso de los médicos, yo creo que debe ser objetivo de las principales instituciones públicas y privadas. Y bueno, la importancia de comunicación entre los trabajadores, entre los diferentes médicos de una especialidad y los diferentes grupos de trabajo, entre las empresas y las instituciones sobre las estrategias que tienen. Algunas empresas pueden aplicarlo a diferentes hospitales, algunos otros nada más de manera individual. Y bueno, si ustedes consiguen algunos objetivos con esto, bueno, compartir los resultados y ver si esos resultados se pueden replicar en otro tipo de instituciones, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo para cuidar a mí mismo? Bueno, una vez que detecte el problema, y creo que aquí tenemos que hacer una introspección para ver si estamos nosotros presentando esto, bueno, pues primero es tratar de detectar y reconocer que esto está pasando. La terapia cognitivo-conductual funciona muy bien, o sea, yo creo que esta parte y a veces el acudir con un psicólogo no es debilidad, es un interconsultante más, un profesional de la salud y a veces funcionan muy bien. Entonces, sobre todo las psicoterapeutas rudas, esas las que los acuden a uno, suelen funcionar muy bien. Entonces, yo creo que esta parte de terapia cognitivo-conductual es una ayuda que las instituciones de salud deberían de proporcionar a los médicos. Y bueno, insisto, estos son diferentes técnicas que tienen para poder trabajar con esto, pero creo que la parte de autoconocimiento y autorreconocimiento de esto van a ser importantes, ¿no? Y bueno, con base en esto, detectar problemáticas que pueden estar dando con este tipo de problemas o haciendo que uno recaiga en todo esto para poder hacer mejor las cosas, ¿no? Y bueno, esta parte de registro de pensamientos, que tanto en el día de repente tengo pensamientos negativos, de sobrecarga de trabajo y todo esto. Entonces, si podemos llevar una pequeña bitácora y detectar en qué momento lo podemos tener y qué cosas pueden hacernos o pueden ayudarnos para tratar de que esto no se presente, ¿no? Y bueno, este tipo de ensayos cognitivos es cómo respondo a alguna situación complicada o difícil, o cómo estoy respondiendo, o cómo debería responder. Son diferentes respuestas a esto, ¿no? Y generalmente nosotros que estamos con la cabeza metida en el agua no lo podemos reconocer, de ahí la posibilidad, la necesidad de que un psicoterapeuta, alguien que está afuera y desde fuera nos puede decir, mira, la salida está por allá, puede ser importante. E insisto, no es un signo de debilidad ver a un psicólogo, ¿no? Bueno, hay algunos manejos y algunas técnicas para relajación, para cuando hay estrés excesivo o ansiedad, ¿sí? Cada persona es diferente y los requerimientos serán también distintos en cada uno, ¿no? Y bueno, esta parte que tiene ya algunos años que está puesto en lo que es el mindfulness, que es una atención plena, que pueda hacer todas las necesidades y todo esto, también puede ayudar. Sin embargo, insisto, esto tiene que ser evaluado por un psicólogo. Y bueno, algunas de las técnicas de mindfulness, bueno, son la respiración consciente, la caminata consciente, la escucha activa. También esta parte de la reducción basada en el estrés, que también sigue siendo algo muy importante, ¿no? Por otro lado, el autoconocimiento, o sea, en dónde estoy, quién soy, se han cumplido las metas que yo tenía cuando empecé la carrera y todo eso. Entonces, reconectarnos con nuestros valores, que también es importante, ¿no? A veces no es tanto que se pierdan los valores, pero se le van guardando un poquito en el cajón conforme avanza el tiempo. Entonces, yo creo que también es importante poder reconectar con los valores, lo que nos movía, lo que nos motivaba, lo que nos permite mantenernos entre las rayas de la carretera sin salirnos, ¿no?
aprovechar el tiempo libre, y aprovechar el tiempo libre no solo leyendo medicina, sino creo que también el poder mantener amigos, el poder trabajar con la familia, el poder tener alguna hobby o alguna cosa atractiva puede ser importante. Pregúntese cuándo fue la última vez que fueron a un museo, una ciudad tan grande como la nuestra que tiene más de 110 museos. ¿Cuándo fue la última vez que fueron a un museo acompañados? Entonces creo que son cosas que también pueden ayudarnos, ¿no? Y bueno, pues antes que nada, nuevamente agradezco al doctor Akaki la invitación, a ustedes por estar aquí, y bueno, pues espero que la charla haya sido de su utilidad e interés. Muchas gracias.